Bendiciones, gloria a Dios, saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les bendecimos en este día, viernes precioso, que el Señor nos está regalando un día muy fresco y estamos agradecidos por la vida y por todo lo que Él nos da. Esperamos de todo corazón que todos pues también estén disfrutando de esta bendición. Después de algún tiempecito estamos retornando a las redes sociales. Estamos regresando con nuestro tema, con nuestro discipulado, para la gloria de nuestro Señor. Vamos a este día ya, para la tarde, a trabajar en nuestro discipulado, para la gloria de Dios. Entonces, hoy le hemos titulado Retornando a la verdadera adoración. Así es, retornando a la verdadera adoración. Regresando, ¿verdad? Retornando, pues también se traduce regresando a la verdadera adoración, a nuestro Dios. Recuérdense que la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Una disculpa de antemano si de repente oye ruidito por ahí de martillar aquí a la par de nuestro edificio. Nuestras oficinas se están construyendo y otro edificio nuevo, entonces de repente se oiga algo, pues si se oye, mil disculpas. Vamos a proceder entonces en el nombre de nuestro Señor con la lectura de la palabra y la base para fundamentarnos en este hermoso tema. Gloria a Dios, saludos a todos entonces y bendiciones. Vamos a fundamentarnos en Génesis 22:5. Génesis 22:5, que dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Gloria a Dios. Esa es la base para fundamentarnos hoy y hablar de nuestro discipulado delicioso, la palabra de Dios, el maná del día, ¿verdad? El alimento que Él nos envía el día de hoy. Hagamos una palabra de oración. Padre, te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús, por la vida, por el aire, la provisión, la protección, por todos esos favores que no merecemos, pero que tú, en tu inmenso amor y misericordia, nos das por tu gracia. Que sea de bendición y edificación hoy lo que vamos a compartir. Asimismo, bendice y fortalece a los oyentes en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y todas las redes por donde esta palabra se difunda. En el nombre poderoso de Jesús, sean benditos los alimentos espirituales. Amén y amén. Muy bien. Después de haber leído este pasaje, amados hermanos y amigos, Génesis 22, la historia bastante conocida allá del monte Moria, ¿se acuerda? Allá fue donde el Señor llamó a Abraham, padre de la fe, y le pidió una ofrenda. Todos conocemos que le dijo: lo que más amas, a tu hijo Isaac. Entonces Isaac era el que tenía que ser sacrificado. Y pues también conocemos que ahí en ese monte, la historia relata que subió solo él con Isaac, su hijo, y este es el pasaje que estamos leyendo, cuando abajo del monte le dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y solo el muchacho y yo iremos, ¿verdad? O yo y el muchacho iremos, y mire, adoraremos y volveremos a nosotros. Esa palabra volveremos, pues decíamos, va a retornar. Entonces, esto nos muestra aquí el retorno, el regreso a la adoración, a la verdadera adoración, donde Dios nos pide que entreguemos, que demos lo que más amamos. Entonces, en esa oportunidad a Abraham se le pidió a su hijo, al que más amaba. Amén. Entonces, estamos ante esa escritura y vamos entonces a compartir ahí en la medida que el tiempo nos da. No nos vamos a extender mucho, solo
poder enfocarnos un poquito en lo que es esta verdadera adoración o perfecta adoración. Una cosa importante de mencionar es para mí que yo no veo en ningún momento ahí en el monte Moria cuando Abraham subió con Isaac, no veo ningún tipo de instrumento y no veo ningún tipo de cántico o canto ahí en el monte. Abraham dijo, iremos y adoraremos, pero ¿cuál era la adoración que él iba a presentar, que él iba a ofrecer? Y ese es ahí entonces donde tenemos la inquietud para afirmar que la verdadera adoración no es un conjunto de notas, no es notas musicales, ni tampoco un arreglo de voces, sino que la verdadera adoración se basa en la obediencia que tuvo Abraham y en el sentir que el Señor le habló, que le dijo lo que más amas. De tal manera que ahí ya podemos aplicarlo a nuestra vida, la obediencia y lo que más amamos es lo que se le ofrece en la ofrenda, el sacrificio a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo nos guíe. Pero mire, solo ahí hay una tremenda lección ya, porque claro, cantar es parte de esa adoración, cantar, bendecir, entonar un instrumento, pero es parte y no lo es todo. Y ahí es donde tenemos que aprender que Dios espera más que un canto de labios o que un instrumento que suene. Dios espera algo más que eso. Y la Biblia nos muestra algunas de esas cosas que complementan la verdadera adoración, y eso es lo que la palabra nos muestra. Entonces, subió Abraham y entonces comenzó a preparar el altar. Mire eso, la Biblia lo dice. Preparó un altar y acondicionó la leña y llevaba el pedernal o el cuchillo, ¿verdad? Y entonces él sabía cuál era la ofrenda. Isaac no lo sabía. Que Isaac preguntó, Padre, ¿cuál es? Llevamos la leña, llevamos el pedernal, llevamos todo listo, pero ¿dónde está la ofrenda, lo que vamos a ofrecer? Entonces ahí fue cuando la fe actuó en Abraham, ¿verdad? Y por eso le llamaron el padre Abraham. Dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces le dijo a Isaac, Dios proveerá, Jehová se proveerá. Y justamente fue lo que sucedió, ¿se acuerda? Aparece aquel carnero ahí, dice, trabado entre un espino, y ese fue el sacrificio que ofreció porque Dios se lo proveyó ahí, amén, en base a su fe, y ya no tuvo que sacrificar a su hijo. Pero esa es historia, digamos, aparte, ¿verdad? Ahora lo que nos interesa enfocarnos es la verdadera adoración. Entonces, que iba en ese sentir, obedecer y amar, obedecer y dar lo que más amaba. Eso nos corresponde a nosotros ahora. Obediencia y entregar lo que más amamos, ofrecer lo que más nos gusta en nuestra vida, hermanos. Entonces ahí es donde aquí retornando a la verdadera adoración, mire, entonces Dios le ordenó que desatara al muchacho, ¿verdad? Y lo quitara porque iba a ofrecer un carnero que apareció ahí, figura del Cristo, de la gloria del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, allá arriba en el monte. Y Dios le habló a través de su ángel ahí en ese monte, y todo lo que sucedió ahí fue maravilloso. Entonces, tal vez leemos algunos pasajes ahí solo para introducirnos, ¿verdad? Aquí 22, 6 y 7 dice, mire pues, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya ves, eso es lo que estábamos relatando ahí a grandes rasgos, está en la Biblia. Biblia le estaba hablando hace un momento. Ese es el relato. Ya en el verso 28, 22, 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ahí está la fe actuando, mire, la fe que mueve montañas, la fe que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y ahí entonces él iba y le dijo, Dios se proveerá, y fue lo que sucedió, e iban juntos. Gloria a Dios.
En el verso 22 entonces fue cuando él le dijo, mire, y lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Por aquí lo vamos a recordar, en 22:5, verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ese concepto volveremos en rojo, que es Shuv, fue el que nuestro pastor general nos mencionó en la proclama del año. Ese Shuv es el retorno. Pues dice volveremos, o sea, retornaremos. Pero miren lo que dijo, adoraremos y regresaremos a vosotros. Era la fe también actuando. Por eso el tema, ¿verdad? Aparece aquí la adoración y el retorno. Por eso dice retornando a la verdadera adoración. Amén. Estaba viendo que esa palabra adoraremos que él mencionó, aquí miren rojo, adoraremos y volveremos. Esa palabra adoraremos, ese concepto es shahá. Shahá es un concepto que significa por lo menos, mire estas 10 cosas, mire, rapidito se las voy a leer. Dice adorar, que es en sí la adoración, ¿verdad? Pero mire lo que conlleva, arrodillarse, bajar, dar culto, ¿verdad? Encorvar, humillarse, mire qué importante, inclinar, postrarse o inclinarse, ¿verdad? Rendir o rendirse, irreverencia. Por lo menos hay unos 10 conceptos ahí que acompañan a la adoración y todo lo que conlleva esa verdadera adoración, esa adoración perfecta, pues, que Abraham ejecutó allá en el monte Moria con aquella ofrenda que fue a ofrecer. Y que Dios se agradó tanto que ya ve que todo lo que el milagro, todo lo que sucedió en ese momento ahí, y fue librado Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, pensando en esto, miren, este shahá, que es todos estos conceptos, quiere decir que adoración no es solo cantar, no es solo decir yo soy adorador, sino que lleva algunos sinónimos, por así decirlo ahí, mire, como arrodillarse. Eso me llama mucho la atención, arrodillarse. O el otro, dar culto. Mire, dar culto, ¿ya? Que es lo que hacemos cuando alabamos, adoramos, levantamos un cántico nuevo, hablamos en nuevas lenguas. Humillarse, mire, va más abajo. Inclinarse, postrar, rendir y reverencia. Mire todas las cosas que podría ser una verdadera adoración. Pero pensando en todo eso, el Señor me alumbraba y basado en ese concepto shahá, yo me puse a ver en la Biblia, aprendiendo de parte del Espíritu Santo, que hay situaciones que hay que llevar a cabo cuando uno adora. Y eso es lo que vamos a ver. Y el símbolo de eso es este shahá, mire, y sus aquí sus sinónimos, ¿verdad? Esto que estamos viendo aquí. Entonces, para no cansarnos mucho, empecemos. ¿Y qué más que el salmo o en los salmos? Usted sabe que David fue un hombre adorador que escribió la mayoría de los salmos. Y fue llamado el dulce cantor de Israel. Fue llamado el renuevo. Amén. Fue llamado también de parte de Dios hombre conforme a mi corazón. Era un adorador. Era un tremendo adorador. Entonces, ¿qué más que en el libro de los Salmos? Y aquí entonces comencé a ver que hay cosas que aparecen a la par de la adoración, como el concepto que le mencioné y las acepciones esas, ¿verdad? Arrodillarse, postrarse, inclinarse, dar culto, etcétera, como 10. Y entonces yo comencé a ver aquí que mire el Salmo 5:7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Mire, adoraré Shahal. Esto que veíamos aquí, mire. Y eso de Shahal, ¿cuál es? Es cuando Abraham dijo, iremos hasta allí y adoraremos, en rojo, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces esa fue la adoración que Abraham presentó. Amén. Y vale mencionar y decir que para decir la palabra adorar o adoración, hay varios conceptos, no es solo uno, o sea, no es solo shahá, sino que hay varios conceptos que se pueden nombrar, pero ahora estamos en lo que Abraham hizo, que fue una adoración agradable y Dios la aceptó, y eso es lo que nos corresponde a nosotros como hijos también de la promesa, descendientes por la fe, hijos del padre Abraham. Entonces shahá, y aquí David dice,
Como descendiente él de Abraham, dice, yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Mire, adoraré hacia tu santo templo. Miren qué, en tu temor. La Biblia dice en Proverbios 1, ¿verdad? Verso 7, conocidísimo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el temor a Jehová, el temor a Dios, ¿qué quiere decir? Adorar significa también temer a Dios. Puede ser que haya una persona, un hombre, una mujer que no tenga ni buena voz, que se desafine cuando canta, que no pueda ni interpretar un instrumento. Eso no quiere decir que no sea adorador, hermano. Si él es un hombre, una mujer temerosa de Jehová, de Dios, temeroso de Dios, él es un adorador, ella es una adoradora en espíritu y verdad, porque tiene el temor, porque respeta, porque reverencia a su Dios sin tener una buena voz y sin saber tocar un instrumento. Eso es adorar a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la verdadera oración? Adorar sí, pero con temor de Dios en su corazón. ¿Y qué es el temor al Señor? Es el respeto, es el apartarse del pecado y de la inmundicia, como lo dice el apóstol Santiago. Allá dice, la religión pura y sin mácula, dice, es apartarse del pecado, acordarse de las viudas y de los huérfanos. Mire, es apartarse del pecado. Temor a Jehová. Por el temor a Dios yo no voy a pecar, yo no voy a ir a hacer lo que los del mundo hacen, allá afuera. Amén. Entonces, adorar es temer a Jehová. Ese es alguien que está caminando ya por la senda de la verdadera adoración y Dios recibe ese sacrificio. Yo se lo estoy mencionando aquí, dándole un seguimiento, una dirección de parte de Dios en su palabra, pero son varios versículos, así que voy a avanzar. Mire, Salmo 22, 27. Mire, en los salmos del adorador David dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán Shahar delante de ti. El concepto mismo que Abraham dijo, iremos y adoraremos y regresaremos a vosotros, les dijo a sus criados al pie del monte Moria. Y así fue en efecto. Regresó con el muchacho, con su hijo Isaac, y habían adorado, y había recibido la aprobación de Dios y su ángel allá arriba en el monte. Entonces, dice que se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Qué más hay que tener para ser un verdadero adorador? Es acordarse y volverse a Jehová. Acordarse y volverse a Jehová, porque aquí cambia el concepto ¿va? Porque aquí puede ser que haya un cantor, una cantora con una voz tan dulce, privilegiada, hermano. Como dicen, va como a los ángeles, que cante como los ángeles y que sepa interpretar instrumentos de cuerdas, de teclas, de vientos. Pero si no se acuerda, si no se vuelve a Jehová, entonces de nada le sirve. Es lo que dice el apóstol San Pablo allá en la segunda de los carta a los Corintios, me parece, cuando dice, sin amor nada soy. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no nada soy. Soy como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y entonces empieza a decir, si yo hablase los misterios, el punto es, si está volteado la espalda a Dios, y por eso que en el Cantar de los Cantares le dicen a la sulamita 4 veces, le dicen, vuélvete sulamita, vuélvete, vuélvete, vuélvete. ¿Por qué? Porque se tenía que volver a Dios de frente y dejar de dar la espalda. A eso nos referimos. Entonces puede ser que haya un artista, como le dicen ahora, ¿va? Salmistas, pero si está volteado hacia delante de Dios, entonces solo es cántico, profesionalismo y una voz muy bonita, pero no tiene ni la obediencia que Abraham presentó, y no tiene el temor de Jehová que acabamos de ver, y no tiene, aquí mire, no se acuerda ni está vuelto a Dios. Entonces necesita estar vuelto a Dios, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, y adorar en espíritu y verdad. Mire qué cosa más tremenda. Otro salmo, Salmo 29, 2. Hoy solo salmos vamos a leer. Hay muchos más, por supuesto, en los profetas, en los proverbios, pero no da tiempo. Tenemos que hacer un segundo y hasta un tercer tema de esto.
un discipulado, pero en el Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria de vida y a su nombre, mire, adorad, Shachal, a Jehová. Adorad a Jehová, mire, en la hermosura de la santidad, en la hermosura de la santidad. Entonces, ¿qué significa un verdadero adorador o retornar a la verdadera adoración? Tiene que adorar, cantar, ejecutar música, sí, pero mire cómo, la hermosura de la santidad. ¿Qué es la santidad? La palabra santidad viene del concepto antiguo testamentario Kodesh. ¿Qué significa eso? Significa apartado del pecado, apartado de la contaminación. Significa ser santo. Mire, Kadosh, hay una versión que se llama así también, Kadosh. Pero eso está hablando de que es puro, es santo, es limpio. Tenemos que pedirle al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón que nos lleve, que su Espíritu nos guíe, hermano, para esto. Poder vivir en santidad, porque dice la carta a los Hebreos, sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Mire, sin paz y sin santidad. Entonces, la santidad es algo de lo que Dios espera encontrarnos a nosotros el día que Él regrese, para que podamos ir con Él arrebatados en las nubes. Pero sin paz y sin santidad no se va a poder. Entonces, ¿qué necesita la adoración? Santidad, a su nombre. Mire qué cosas más lindas. No, si para hablar todo eso, hermano, es lindo. Pero mire este otro salmo, Salmo 66:4. Toda la tierra te adorará, Shachal, y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Aquí sí, mire, toda la tierra te adorará y cantará. Aquí sí, hay que cantar, amén. Hay que adorar cantando. Hay que adorar fruto de labios que confiesan su nombre, dice la carta a los Hebreos. Cantar a su nombre, como dice aquí, mire, cantarán a tu nombre. Sí, pero es parte. Porque hay mucha gente, yo le decía, que canta muy bonito y que toca muy bonito los instrumentos, pero con una doble vida. Pero subiendo a los TikTok, subiendo a las redes sociales un día que están con Dios, hablando de cosas gloriosas, hablando incluso de la Biblia, de la palabra de Dios, pero al otro día están subiendo rancheras, están celebrando un cumpleaños de ellos o de su hijo, o están celebrando cualquier otra cosa. Hermano, yo lo he visto, aquí donde nosotros ministramos la palabra, aquí en el suroriente de Guatemala, aquí lo miramos constantemente, gente dando un mensaje equivocado que confunde, gente hablando de las grandezas de Dios, de la fidelidad de Dios, pero al otro día o a la otra semana están subiendo videos donde están en centros de pecado, pecaminosos, en discotecas, donde están subiendo en un cumpleaños o en un 15 años, en una boda, subiendo cosas que al mundo le competen solamente. Entonces, hermano, solo se quedó en canto, solo se quedó en música, pero sus hechos, sus acciones dicen todo lo contrario. No hay temor de Jehová, como estamos viendo aquí, no hay santidad a Jehová, y no hay tampoco volverse a Dios, acordarse de sus mandamientos y de su palabra. Mire qué cosa más delicada y qué tremenda. Yo espero que este tema, esta palabra la puedan oír muchos, y especialmente los de la tribu de Judá, los de los grupos de alabanza, porque eso es lo que muchos están haciendo hoy día, y están enviando un mensaje, una señal equivocada a los que los oyen y a los que les ven sus mensajes, sus videos, sus TikTok y en Facebook. Entonces, en las redes sociales. Entonces, sí, toda la tierra te adorará, amén, y cantará a ti, amén también. Cantarán a tu nombre. Sí, pero no hay que enviar un mensaje confuso al pueblo de Dios. Se les exhorta a los de la tribu de Judá, los de los grupos de alabanza. Yo, como hombre bajo autoridad apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que no me avergüenzo porque tengo años de estar bajo cobertura apostólica y este ministerio quíntuple, y tengo un padre espiritual, amén, tengo un pastor y apóstol, y sé que me enseña y habla verdades. Entonces se les exhorta en el nombre de Jesús a todos los hombres y mujeres que toman un micrófono para cantar y que entonan un instrumento, que haya santidad, que haya temor a Jehová,
que haya acordarse de la palabra de profética más segura, que es la Biblia, sus mandamientos, y cantar. Mire, es parte. Pero ahora Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Mire, principios, cosas que ya se han perdido. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que cuando allá en el cielo se le da gloria a nuestro Dios, dice que los 24 ancianos y los seres vivientes que se mencionan ahí, hermano, la creación angélica de Dios, dice que se postran sobre entregan sus coronas y se postran sobre su rostro y dicen: santo, 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 y adoran y alaban. Mire, eso se ha perdido hoy día. Hoy se viene a la iglesia: venid y adoremos, y la gente cree que solo por venir a cantar con su mente allá en el trabajo o allá en otro quehacer, creen que es una verdadera adoración, y no se dan cuenta que los valores se han perdido. Que postrémonos y arrodillémonos también significa humillación, y que sin temor al que dirá, pues a los que digan los demás, venir al altar de Jehová, al altar de Dios adelante, y postrarse en humillación y pedir perdón y decirle: no soy digno de cantarte, no soy digno de adorarte, pero aquí estoy, reconozco mi condición, y en base a eso derramar su alma y su espíritu, sabiendo que Dios ha sido bueno y que solo su misericordia nos ha sostenido. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. Eso también es adoración. Amén. Eso también es adoración. Que a veces sin palabras de nuestros labios, pero en una actitud de humillación, como es postrarse y arrodillarse, sin abrir la boca siquiera, pero sí que las lágrimas rueden en nuestras mejillas, que nuestro corazón y nuestra alma por dentro se deshaga, sin palabras. Eso es adorar en espíritu y verdad. Y eso también lo pide Dios, y nos dice: retornando a la verdadera adoración. Regresen a la verdadera adoración, a su nombre. Y ya voy terminando. Mire, Salmo 138:2 dice: me postraré. Aquí es adoración también. Me postraré es meshachar. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras sobre todas las cosas. Mire, aquí significa también: me postraré, adoraré, pero dice hasta su santo templo, y alabaré tu nombre. También es alabanza. También es que nos gocemos en él, que brinquemos, que dancemos, que remolinemos. También es parte de ello. La alabanza, en la que Dios se regocija, y está escrito en su palabra: en medio de la alabanza de su pueblo Él habita. Amén. Y sin estar con vergüenza, ¿verdad? A que se van a burlar de mí, a que no muevo un pie, a que no levanto las manos, porque saber qué va a decir mi novia, qué va a decir mi novio. No, a gozarse y a meterse con Él, y con todos los ingredientes que ya mencionamos. Esa es una verdadera adoración a nuestro Dios. ¡Qué cosa más linda! Mire Salmo 72:11. Todos los reyes se postran. Ahí también es adorar, es shachal. Aquí podríamos decir: todos los reyes se shachal, o todos los reyes te adoran. Y mire qué más, se postran delante de él. Mire, todas las naciones le servirán. El servicio, hermano. Servir a Dios también es adorar. Servir a Dios no es cantar. Servir a Dios es adorar a su nombre. Por eso está escrito en el libro de Levítico, me parece que es, creo que es Levítico 25, donde dice: sírveme y yo sanaré tu pan y tus aguas. Adórame y yo haré que toda enfermedad se aleje de ti. Mire eso. Sírveme, adórame, y yo te bendeciré y haré que toda enfermedad se aleje de ti. Mire, servir es adorar también. Así que sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón, y hagámoslo con excelencia, hagámoslo bien, porque eso es adorar y eso es bendecir. Ay, Señor, hay bastantes todavía. Mire, Salmo 32:7: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante él, ante el estrado de sus pies. Mire qué cosa más linda. Ese es otro también, pero lo vamos a dejar ahí por causa del tiempo.
Porque ahora tendríamos que empezar a hablar, mire, las proezas de Dios en medio de la adoración. ¿Qué hace Él con los adoradores? Ese será el siguiente tema. ¿Qué hace Dios cuando hay una persona, una mujer, un hombre que se entrega en adoración a Él, buscando la perfección, buscando la verdadera adoración? Y la Biblia lo deja ver, qué es lo que hace. ¡Ah! ¡Qué cosa más hermosa! Pero ya suficiente con eso, y en otro tema vamos a hablar de las proezas. Miren, las hazañas, la Biblia lo deja ver. Le voy a poner ahí los versículos de lo que Dios hace en medio de la adoración de su pueblo, o los que lo adoran en espíritu y verdad. Definitivamente los defiende y se cumple la palabra. Amén. Bueno, Padre, hagamos una palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a los oyentes, a los hermanos, a los amigos, a la iglesia de Cristo. Que esta palabra sirva para que regresemos, Señor, a una verdadera restauración del tabernáculo de David. Que esta palabra sirva para que tengamos un encuentro más cercano contigo y que disfrutemos cuando en la intimidad cantemos a tu nombre y te adoremos. Cuando lleguemos en oración, porque también orar es adorarte. Que disfrutemos y nos gocemos en tu presencia. Que nos gocemos contigo, Señor, como novios, como esposos, la iglesia y tú, todos nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador amado, bendito, hermoso. Gracias por tu Santo Espíritu, guíanos por la senda de justicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos y amigos. Será la próxima oportunidad que sea de bendición y edificación la palabra de Dios. Amén y amén.